Dios, me va a dar algo. El tema de hoy es conflicto organizacional. Creo que yo soy la conflictiva. ¡Uf! Ya le iba a decir, profe, que está conflictiva, ¿vio? Yo estoy aquí en conflicción con este computador. Bueno, vamos a ver los tipos y causas, las etapas. Miren el mensaje que me encontré para ustedes. El 10% de los conflictos se debe a una diferencia de opinión y el 90% a un tono de voz equivocado. Les cuento ahí una anécdota. Tenía un jefe que siempre nos decía, yo tenía personal a cargo, entonces a todos los de personal a cargo nos decía, por favor, siempre tengan cuidado con el tino y el tono. El tino que dicen y el tonito que con que lo dicen. Y era evidente. Y nunca olvidaré esas palabras de él porque eso me enseñó a tener cuidado cuando me refiero a las personas y la manera como hablo. Entonces yo a ustedes les regalo que tengan cuidado en los conflictos, porque el 90% se arma porque usamos el tono equivocado. ¿Qué es el conflicto organizacional o laboral? El conflicto organizacional es un estado de discordia que se origina por la oposición o la necesidad eh, percibida de los valores e intereses entre las personas que están trabajando juntas. El conflicto va tomando muchas formas en las organizaciones. Normalmente nosotros peleamos cuando hay otra persona. Solo eh, no peleamos porque no tenemos contra quién, pero esas personas que permanecen tanto solas se vuelven hurañas y ermitañas porque entonces ya no toleran ni siquiera que suene una respiración porque les va molestando. Todo en extremo va causando. Eh, eh, el conflicto organizacional obviamente proviene de los desacuerdos, de relaciones, de estar relacionados con los intereses y sobre todo que estas personas nunca tienen objetivos o intereses idénticos, sino tienen por el contrario unas diferencias muy grandes que producen de alguna manera un conflicto. Eh, no importa. El conflicto eh, es muy inherente en la vida de todos los seres humanos. Es propio de nosotros los seres humanos y este se analiza como una parte del proceso normal y casi inevitable, ya que todos tenemos una carga psicosocial diferente, pero igual de importante. El conflicto puede llegar a constituir una parte relevante de oportunidades de crecimiento personal y organización, pero cuando se maneja de manera efectiva. El conflicto se da cuando quiero imponer mis ideas, mis decisiones y mis puntos de vista y olvido respetar el del otro. Y eso hace que entremos en discordia y en diferencia. En ninguna situación conflictiva podemos ignorar los problemas. Hay algunos que nos impactan de manera negativa en el desempeño de la organización. Es muy importante identificar qué es lo que me lo genera y lo crea, en dónde las personas se van involucrando y lo que permitirá planificar qué estrategias se pueden plantear para enfrentarlo y presentar soluciones. Aquí está una literatura de cuando existe el conflicto y es cuando una de las partes trata de alcanzar sus propios objetivos que están relacionados con los de la otra parte, pero que interfieren con la que está tratando de alcanzar otro tipo de objetivos. Esto puede hacer que hayan obstáculos, bloques, impedimentos o estar omitiendo una acción.
un conflicto normalmente va a involucrar el uso de poder en la confrontación. Miren, no hay nada más duro que uno tener que guardar silencio porque no es el jefe, sino el subalterno. Y saber que el jefe no lo está haciendo de manera correcta y adecuada. Y es cuando nosotros, sin querer pero queriendo, enfrentamos al jefe. Esto no es así, esto se ocurrió así. Y creemos tener la razón, porque así que no funciona el que manda, manda, aunque sea el jefe. No, señor. A veces nosotros también tenemos que poner nuestro punto de vista, pero tratando de evitar el conflicto. La interferencia, recuerden, pone obstáculos, bloqueos o impedimentos. Algunas veces el conflicto involucra el manejo de lo contrario y es cuando nos afecta negativamente el comportamiento dentro de la organización. ¿Cuáles son los tipos de conflictos organizacionales? Primero que todo, tenemos que mirarlo según la naturaleza del conflicto. Conflictos objetivos. Aquí el origen de este conflicto se relaciona con la diferencia de la percepción, la interpretación y los objetivos. Cualquiera de estos no tiene relación directa con las personas que están implicadas en él, sino con el objeto del conflicto. El conflicto emocional, en cambio, su origen y mantenimiento está relacionado con la parte emocional entre las partes implicadas del conflicto. No es usual observar una discusión entre dos personas que tienen entre sí un conflicto emocional. Cada uno defiende su idea, pero la emoción está por delante de la razón. Es lo que normalmente pasa con las parejas que tienen una relación sentimental, que se encaprichan, eh, se, se desbaratan por hacer prevalecer su, su idea y empiezan a lastimar. Otro es según las partes implicadas. Este es otro tipo de conflicto. Acá, en este tipo de conflictos, están los interpersonales, que es cuando el punto de vista que tiene un trabajador sobre una situación es diferente a la visión de la empresa. Ese sí que se torna pesado. Aquí todos los factores causantes pueden venir del interior de la persona, creencias, valores, situaciones o del entorno. Cuando, por ejemplo, no todas las organizaciones son iguales, pero, por ejemplo, hay personas que su parte religiosa les prohíbe o no les tiene a bien hacer ciertas acciones que se surgen en una empresa, o cuando sus valores no están en armonía con alguna situación de la empresa. A esto se refiere ese tipo de conflicto. Aquí el trabajador puede demostrar desinterés hacia algunas actividades de la organización y puede convertirse también en un problema o formar parte resistente dentro del equipo de trabajo. Por ejemplo, si dentro de la organización todas las mañanas hacen un minuto de oración, de esa persona es de otra religión, puede generar conflicto. Si bien la libertad de culto está claramente definida, de pronto ella no lo siente así y se genera un conflicto solo a nivel interior. El momento que no pasa esto, dentro de estos tipos interpersonales, tipos de conflictos también están los interpersonales, que ocurren entre dos personas que trabajan dentro de la misma empresa,
pero que tienen puntos de vista sobre sobre la misma meta que van a alcanzar. Este se da entre iguales, entre jefes y entre subordinados. Aquí están involucradas las personas del mismo grupo. Entonces surge por diferentes causas, por un estilo de problema personal o familiar, por factores organizacionales, por una parte de liderazgo, por un presupuesto, por gestión. Para que peleen, miren, disculpas son las que hace falta. Las intragrupales. Este tipo de conflictos aparecen dentro del mismo grupo de trabajadores y puede generarse por muchas causas. Por ejemplo, por la relación entre miembros antiguos con un nuevo trabajador, de pronto por las expectativas del trabajador, de cómo pensaba que iba a ser tratado y la realidad como está percibido. O también por las causas de una mala comunicación, eh, por competencia laboral interna, por diferencia de valores e intereses, porque no hay muchos recursos, porque tienen choque de personalidades, eh, eh, por, hay otros que son los intergrupales. Estos aparecen entre dos o más grupos de la misma organización y se pueden atribuir a diferencias entre los miembros de los equipos de trabajo. Tienen muy poco acceso a los recursos, el control de los grupos que quieren hacer sobre otros. Aquí entonces también puede ocurrir una tensión horizontal por la competencia. Por ejemplo, el departamento de ventas y el de producción. Hay dos áreas que pelean mucho dentro de una organización y son justamente estas dos. También por la tensión vertical, por la competencia entre niveles jerárquicos, eh, por las gerencias. Ese también es algo muy interesante. Cada uno se tira a lo que quiere darle. La competencia dentro de los departamentos a veces se marca mucho y uno dice, es que los jefes pelean, entonces nosotros, ¿por qué no? ¿Qué causa eh, los conflictos? En primer lugar, el choque de roles. Cuando una persona tiene muchos roles dentro de una empresa y no están bien definidos, si no los tiene claro y es responsable de muchas tareas, se le va a crear a él solo un conflicto y una mariposa dentro de su cabeza, que ni sabe para dónde es que tiene que arrancar. Por comportamientos agresivos o pasivos. Hay personas que son muy poco tolerantes y con nada se disparan. Con que alguien no les colabore, con no les alcance, con que estén contra el tiempo, eso ya los mata. Eso genera ambientes de hostilidad y no pueden ni trabajar en equipo. También está el romance de oficina. Ay, esto sí que es tremendo cuando las personas se involucran sentimentalmente. A veces es jefe y subalterno y alguien lleva las preferencias, pero el problema es cuando se pelean. Así como están de amores, están de dolores. Entonces, cuando se pelean la situación cambia. O cuando están de amores, es él o la preferida la que puede salir temprano, la que llega tarde, la que no hace. Y la gente lo percibe muy fácil. Esto también genera unos roles y unos choques duros. También está la escasez de recursos. Cuando no hay mucho tiempo, dinero, materiales, eso genera frustración. A veces el que primero llegue es el que coge la impresora, el escritorio, el computador, y así no se puede trabajar. Así genera que todos se vuelvan una competencia y los compañeros de trabajo. En los temas de comunicación, otro tema que no nos ayuda,
cuando necesitamos información de otro y este no nos responde. ¡Ay! Hay gente tan grosera que le está uno pidiendo un favor y no contesta, o contestan con dos piedras en la mano. Y hay personas que son tolerantes hasta un punto, pero también cuando llegan los límites genera el conflicto y se arma el problema. El conflicto latente. Estas son las etapas en las que pueden entrar los conflictos. Está el conflicto latente, emergente, escala, y escalada. El latente, ¿qué es? Aquí las personas tienen diferentes ideas, valores, personalidades y necesidades y se crean situaciones donde otros no están muy de acuerdo. Aquí hay un problema que ocurre una disputa por exponer ciertas diferencias. Luego viene el emergente. En esta parte del conflicto, las partes involucradas empiezan a pensar en diferentes opiniones sobre un tema determinado y se van calentando. Entonces genera discordia, genera presión y en cualquier momento explota. El de escalada. Aquí no llegan a ninguna resolución del conflicto. Se va también poniendo más caliente y esto hace que más personas se unan y se involucren. Cuando llega que es que está el bando A contra el B, y es cuando se arma el tire y afloja y nadie avanza. Luego viene el estancamiento. En el estancamiento, aquí se ha descontrolado hasta el punto de que ninguno de los que están ahí va a dar su brazo a torcer y cada uno insiste en su posición y en que eso es lo que está bien y en lo que hay que hacer. El de negociación, este me parece hasta un buen estilo de etapa porque aquí uno de los dos se da cuenta de que tienen que encontrar una salida y empieza a ceder, entonces empiezan a negociar unos por otros. Este sí funciona. Está el de resolución. Aquí después de escuchar los puntos de vista de cada uno, de los implicados, entonces se puede llegar a resolver el problema que estamos enfrentando. Y el de reconciliación. Este es el más bonito porque entonces ya todos, después de lastimarse y volverse pedazos, entonces ya se juntan y llegan a un acuerdo. Entonces, ojalá no se llegue a dañar la relación, porque lo peor es cuando decimos cosas feas. Entonces ya al conflicto le aumentamos la grosería, las palabras feas y terminamos de verdad en un conflicto donde nos lastimamos. ¿Cuáles son los niveles de gravedad del conflicto? Empecemos por las condiciones previas al conflicto, porque aquí hay tres niveles: el percibido, el vivido y el manifiesto. Entonces, en las organizaciones hay muchas condiciones que pueden generar conflictos. Estas son muy de la naturaleza de las organizaciones y suelen crear percepciones en grupos de individuos que son las que nos conducen al conflicto. La diferenciación, los recursos limitados y compartimos, y la interdependencia de las amistades. En la fase de salida y resolución del conflicto, aquí se puede producir una reacción muy normal y es la que está compuesta por la espera, la atención y la resolución. Entonces, en la resolución se puede dar la fuga o elusión, que es la forma de huir de los problemas, la indefinición, que no llega a ningún Pereira, y el ganar poder, que es el resultado en que alguien gana y alguien pierde. Luego viene la conciliación para ver si negocian entre las partes y la integración para que no tengan que sacrificar nada. El conflicto organizacional también tiene efectos positivos y constructivos, aunque no pareciera, pero también tiene la parte negativa y destructiva.
pues hay que saber manejar muy bien esos conflictos. ¿Cómo los podemos ir resolviendo? Por ejemplo, con enfoques de negociación. Los de negociaciones tradicionales, los modernos, donde hay habilidades para negociar, y los procesos pueden ser la preparación del conflicto, la planeemos cómo lo vamos a resolver, definamos reglas básicas, habla usted y luego usted, aclaración. Hasta que les dejo la presentación. No vayan a generar conflicto. Tengan en cuenta que para pelear se necesita más de uno. Si ustedes eh, dicen no ser conflictivo, entonces pongan en marcha